sus anexos. La primera es el color. Dentro del color vamos a observar en el paciente, en la inspección, el color normal. Bueno, el rosado sería algo normal, pero valorando el tipo de raza que tenemos, la raza mestiza, no vamos a tener todos un color rosadito. Va a ser un poquito más oscuro, en algunos un color bronce que pueden tener los pacientes, que va a depender mucho de la raza y la zona que venga el paciente. Por supuesto que si el paciente me dice, doctora, hace unos meses yo no tenía este color, ahora estoy más oscuro, no me he expuesto al sol, ya voy pensando otras enfermedades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Addison, que vienen a tener, por supuesto, algunos síntomas con el paciente, ¿no? Y siempre preguntar, señor, ¿y usted o señora, usted presentaba este tipo de coloración? Si el paciente me dice no, entonces vamos ya tomando como una lesión patológica. Colores, por ejemplo, vamos a ver la cianosis, que vamos a observar esta cianosis como una coloración azulada. Esta coloración azulada, a ver, por favor, si pueden apagar su micrófono, chicos, les agradeceré. Esa coloración azulada la vamos a observar dentro de las mucosas, los labios, por ejemplo, o los dedos, ¿sí? Y la palidez las vamos a observar en las escleras o en las conjuntivas, en los ojitos. Y va a permitir observar mejor las mucosas, van a permitir observar mejor el color. Pero aquí vamos a ver algunos pigmentos. Y estos pigmentos, vamos a tener los pigmentos de la melanina. ¿Y qué es la melanina? La melanina permite darle el color más oscuro de la piel. Lo normal es que esté en los pezones, en los genitales externos o alrededor de los orificios naturales, como por ejemplo el ano. Eso es lo normal, que tengamos más pigmentación en esas zonas, ¿sí? Vamos a ver algunas patologías, como por ejemplo el albinismo que verán acá. Dentro del albinismo vamos a ver una despigmentación en la coloración de la piel, ¿ya? Que puede ser de causa genético, y el vitiligo, que viene a ser algunas despigmentaciones que se producen en la piel, por lo general inmunológicos. Acá vemos una imagen, por ejemplo, que es como si fueran unas pequeñas manchas, que son los famosos melasmas, y en algunos de los casos el cloasma gravídicos en las mujeres gestantes. ¿Qué más? Dentro de las patologías vamos a ver otros pigmentos, y estos van a ser, por ejemplo, esa coloración amarilla que vamos a ver en los pacientes. Y como les decía, los colores que vamos a observar se van a ver más en las escleras y en las mucosas, donde debajo de la lengüita vamos a observar también esa pigmentación amarilla. ¿Y cuándo vemos, por ejemplo, esta coloración? Cuando la bilirrubina pasa de los 2 miligramos por decilitro. Pero si apreciamos también una coloración, ojo, la ictericia va a respetar las manos y las plantas. Cuando veamos una paciente o un paciente con un color amarillento en las manos y en las plantas, esto no se produce por un problema en la conjugación de la bilirrubina o un daño hepático. Esto se va a producir porque tengo una pigmentación por carotenos. ¿Cuáles son los carotenos? Los pacientes que me comen mucha papaya, mucha zanahoria, o que me comen zapallo, por ejemplo. Dentro de la piel, en la parte de palpación, vamos a observar la humedad. Y dentro de la humedad es una cualidad que va a depender mucho de la hidratación en los pacientes. ¿Y la humedad qué se debe? A la formación o a la acción de las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, la piel debería tener hidratación propia de cada ser humano.
Esto me da saber en pacientes que están mejor hidratados o al momento de hacer un ejercicio extenso. Lo podemos observar en el rostro, lo podemos observar a nivel axilar, por ejemplo, que es muy común. Otra de las características que tiene el paciente va a ser la untuosidad. ¿Y qué es la untuosidad? Acá van a tallar las glándulas sebáceas, es la condición oleosa que tiene la piel. ¿Y en dónde? Específicamente en la zona T, por ejemplo, que es la parte más oleosa de nuestro cuerpo. La zona T que se presenta en el rostro. Hablamos de turgencia. ¿Cómo valoramos la turgencia en el paciente? Y acá verán un pequeño gráfico. Hacemos una pinza con el índice y el pulgar y lo llevamos en el tercio medio del antebrazo y lo que vamos a ver o a palpar es una pequeña resistencia. Una resistencia que nos permite observar o nos permite sentir que hay un poco de humedad, porque palpamos parte de la piel, parte muscular, que va a permitir saber esta zona debería estar con ligera resistencia. Entonces significa que el paciente es turgencia, presenta turgencia. ¿Dónde vamos a ver que esa turgencia se pierde? En los pacientes adultos mayores. Tocamos y vamos a ver que se sienten más blanditos. La elasticidad, en cambio, sí. Vamos a observarlo mucho más en los pacientes adultos mayores. En los pacientes adultos mayores sí vamos a observar una elasticidad como tal. En ellos es un desprendimiento a nivel de la piel. En los adultos mayores ustedes van a palpar, por ejemplo, la piel que es más elástica. La piel que es más elástica porque se va a separar. Y por supuesto que al momento de palpar también tenemos que sentir la temperatura. Esta temperatura va a estar aumentada, por ejemplo, cuando tengo fiebre o va a estar más bajo cuando tengo hipotermia, si estoy expuesto a una zona fría, donde tengo frialdad. Entonces el paciente, esa temperatura va a variar de acuerdo a la exposición que pueda tener. ¿Sí? Vamos a hablar de lesiones. Y dentro de estas lesiones vamos a tener dos tipos de lesiones. Las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias se van a caracterizar porque van a aparecer en la piel sana, piel que ha estado intacta, no ha sido tocada. Y las secundarias, las características es porque ha habido una lesión en esa zona y estas van a aparecer, por eso que son secundarias, porque ya ha estado dañado la piel, ha estado expuesta a la previamente y ha habido un cambio dentro de las capas de la piel que puede aparecer. Y dentro de las lesiones primarias que vamos a presentar, vamos a ver ahí a la cabeza, una de las más representativas, a la mácula. Cuando hablo de mácula me acuerdo de manchas. Y estas manchas o estas máculas van a ser lesiones planas que solamente están en las primeras capas de la piel, que se va a caracterizar porque cambian de color, pueden ser de diferentes colores. La característica principal de la mácula es que se observa pero no se palpa. Es decir, cuando yo pongo mi manito en la zona de la lesión, no voy a palparlas, solamente las voy a observar. Y estas se caracterizan porque pueden ser vasculares. Las vasculares o pigmentarias, por ejemplo, un vasito se rompió, ya tengo una lesión con cambios en el color, estas se presentan superficialmente, son capilares. Los vasos más pequeños son los capilares. Estos se rompen y adquieren un color dentro de la piel del paciente, ¿no? O por ejemplo, pueden ser más extensas. Quema, que viene a ser por una inflamación vascular, sobre todo los capilares arteriales. O estas arañas vasculares, que son superficiales, que son pequeñas malformaciones vasculares.
Es muy común observarlos en el paciente. Otra de las lesiones que se presentan en la pápula. Y acá la pápula, la característica que tiene es que lo observo en la palma. Y se va a caracterizar porque esta pápula, dentro de la profundidad que va a tener, va a ser menos de 1 centímetro de diámetro. Esta pápula puede permanecer días a semanas y puede ser de diferentes colores. Son violáceos, como por ejemplo el que apreciamos o vemos que es el del plano. Que se ven rojitas a nivel de los angiomas, por ejemplo, esto es un angioma puntiforme. O se van a ver blancas en los quistes de Emilio. Los quistes de Emilio se dan en los recién nacidos, que son pequeños puntititos, pero son pápulas que se presentan a nivel de la zona entre la nariz y algunos en la misma nariz. Esas son las pápulas. Se caracterizan porque tienen menos de 1 centímetro de diámetro y cogen la epidermis. Otra de las lesiones primarias que es frecuente son las vesículas. Esta se va a caracterizar porque la lesión es elevada y tiene un contenido. Pero ¿cuál es la característica? El tamaño que van a tener es menos de medio centímetro y tienen un líquido que puede ser un suero, que puede ser sangre. Y a la cabeza, uno de los más comunes, que son las lesiones herpéticas. Esas lesiones herpéticas, muchas de ellas que se presentan en la comisura labial o que se presentan dentro de toras del paciente o en un dermatoma que ha sido afectado. ¿Sí? Otra de las lesiones que hay dentro de ellas es la ampolla. ¿Y qué es la ampolla? La ampolla es una lesión vesicular, pero esta es más grande. Esta pasa del medio centímetro y puede ser única. Por ejemplo, en los casos de quemaduras, por ejemplo, que se puedan dar, tienen un contenido ceroso y lo que diferencia la vesícula es en el tamaño. Vesícula más pequeña, ampolla más grande. Medio centímetro para vesícula, menos de medio centímetro y dentro de la ampolla más de medio centímetro que se pueden tener. Pueden ser por lo general uniloculares. ¿Qué es unilocular? Que puede ser único. Lesión primaria, placa. La placa se caracteriza porque coge dentro de las extensiones, pues, puede coger una extensión regular. Esta se va a caracterizar porque dentro de la profundidad que va a tener es más de 0.5 centímetros de tamaño, dentro de la profundidad, perdón. Pero se va a caracterizar porque puede ser grandes zonas y acá la cabeza que podemos tener es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad que se caracteriza por tener placas y acoge lesiones que no han sido expuestas a la zona del calor o la zona del sol y se va a caracterizar porque son unas placas rojas, son induradas, son lesiones, pero de que pueden remitir sin tratamiento, con tratamiento, perdón, no dejan cicatrices, permiten mejorar. Una de ellas, la psoriasis. Otra de las lesiones primarias es la vegetación. Y las vegetaciones son proliferaciones de papilas dérmicas y estas se producen por encima de la piel. Y acá tenemos una de ellas, los famosos condilomas acuminados. Esta, por ejemplo, está en la zona de la región anal. Estas no vienen por la profundidad de la piel, sino al contrario, estas se crean por encima de la piel. Otra lesión primaria es el nódulo.
Y en el nódulo vamos a sentir o vamos a palpar. El nódulo, una de las características que tiene, y acá tenemos el eritema nodoso, el nódulo se palpa mejor de lo que se ve. Al momento de palpar vamos a sentir como si fuera una de consistencia sólida, pero esta es más profunda, más de medio centímetro hasta más de 1 centímetro, que se va a caracterizar en profundidad. Y estas son más palpables que visibles. Por ejemplo, este eritema nodoso lo vemos apenas, como si fuera una coloración rosada. Cuando tienen al paciente es clara. En algunos casos un color más violáceo, pero es muy diferente cuando lo palpan. Se palpan mejor de lo que se puede observar. Goma, que vamos a ver es un nódulo que es semiblando, pero por ejemplo en el caso de la tuberculosis o la lepra, estas pueden pasar por unos periodos, donde vamos a sentir primero de que empiezan a salir estos nódulos, son un poco blandos y que luego pueden evacuar contenido. A la cabeza tenemos la tuberculosis de piel o la lepra. La pústula es otra lesión primaria. Y dentro de la pústula, esta se va a caracterizar porque viene con elevaciones a nivel del epidermis. El contenido es pus, por eso es pústula. El contenido es purulento. Algunas, cuando son superficiales, no dejan cicatrices. ¿De qué depende? De la profundidad para que estas pústulas me dejen o no cicatrices. Como verán a la derecha de esta lesión, van a observar que estas son superficiales. Muchas de ellas pueden desaparecer, pero va a depender de la profundidad que puedan tener para que me dejen o no cicatrices. El acné es una de ellas, por ejemplo, porque dentro del acné vamos a tener lesiones pustulosas que están infectadas. Y la roncha es una lesión de bordes sobreelevados. Por lo general son muy pruriginosas, es decir, que ocasionan mucha sensación de picor y eso lleva a un rascado, que mientras más rascado le demos, la lesión más sobreelevada va a tener. La característica de esta enfermedad, la urticaria, por ejemplo, pacientes que producen cierta reacción a algún alimento, medicamento, pueden originar estas ronchas. Y estas ronchas son lesiones que están sobreelevadas. Y mientras más rascados le demos, la lesión se exacerba más. Ahora, hablar de las lesiones secundarias, como ya le hemos dicho, estos tipos de lesiones se van a presentar dentro del contexto de que la piel ya ha sido dañada o la piel ya ha sido afectada. Y a la cabeza tenemos las escamas. Por lo general, nosotros botamos un poquito de escamas durante la noche cuando dormimos, que es parte de los alimentos de los ácaros. Pero enfermedades que ocasionen o que la mayoría del cuerpo esté cubiertas por ellas y que sea visible, ya nos llevan a tener una lesión secundaria. Y a la cabeza tenemos la ictiosis. La ictiosis se caracteriza porque son escamas grandes y son duras, o la famosa piel de pescado. Dentro de ellas también conlleva así la psoriasis. Si bien hemos hablado que son lesiones que son placas que pueden ser extensas, cuando esas tienen mayor dureza van a tener escamas que van a expulsarse dentro de esta lesión. Pueden desprenderse espontáneamente y las vamos a ver, son clínicamente visibles. Por lo general, cada vez que nosotros expulsamos esta escama, que es parte de un cambio a nivel de la piel, son muy pequeñas, casi no son visibles. En cambio, estas escamas sí van a ser visibles para todos nosotros. Otra lesión secundaria es una erosión. ¿Y qué es una erosión? Es una lesión superficial donde tengo una pérdida de la epidermis y parte de la dermis. Estas erosiones son muy superficiales. El famoso raspón que le dicen a los niños, me raspé.
perfecto. Eso es una erosión donde hay una desfacelación en las zonas superficiales de la piel, como es epidermis y parte de la dermis. En la úlcera, nosotros vamos a ver una lesión de continuidad. Una lesión de continuidad que compromete epidermis y dermis. Pero estas se van a caracterizar porque sí van a dejar cicatrices. Miren, esta foto, por ejemplo, es de una úlcera en un pie diabético. Los diabéticos pierden la sensibilidad y dentro de esa pérdida de sensibilidad, muchos de ellos pueden, no sé, dañarse de manera involuntaria, pisan un clavo y no sienten. Tengo pacientes que se queman durante la mañana y recién en la noche, al sacarse el zapato que cubre esa quemadura, se dan cuenta de que tienen cambio de color y que se quemaron. Entonces, esta pérdida de sensibilidad hace que estas lesiones progresen. Y dentro de ellas, una de las lesiones que progresa es la úlcera. ¿Ya? Ahora, si esta úlcera es lineal, se llama fisura. Acá tenemos una úlcera que es redondeada, pero si fuera lineal, se llama fisura. Y muchas de ellas van a dejar cicatrices. Dejan cicatrices estas úlceras, que son visibles para nosotros. Las costras, estas costras son lesiones que se producen porque hay una desecación a nivel, hay formación de un exudado. ¿Quién no se ha hecho una herida? Y dentro de la herida vamos a ver que se forman algunas secreciones alrededor de estas mientras van sanando. Pues bien, esas secreciones, que es una acumulación dentro de todo el contenido que tienen, van a permitir una formación duras con un cambio de color. Estas son las famosas que el cambio de color va a depender del contenido que tenga. Pueden ser más amarillitas, pueden ser más marrones. Estas son las costras. La cicatriz es otra de las lesiones secundarias. Y estas cicatrices, ¿quién no ha tenido una cicatriz? Todo aquel que haya tenido una caída o algún tipo de lesión la ha formado. Y esto va a depender mucho del tema en la piel del paciente. Se va a formar porque ya comprometes, es un adicional dentro de la piel, es un tejido fibroso, ¿no? Que cuando nos hemos hecho algún corte o alguna hay parte o pérdida de continuidad, ha llegado a formarse, pero no se forma la misma piel que tenemos nosotros que nos cubre, sino ya es un tejido fibroso más duro. Y estos se llaman queloides cuando el tejido llega a ser fibroso y es diferente a la piel normal que tenemos, ¿no? Y nos deja una cicatriz llamativa, hipertrófica. La liquenificación, y acá vamos a ver el mejor ejemplo, es aquel paciente que puede ser el paciente obeso, que forma pliegues en las zonas. Acá se formó un engrosamiento dentro de la epidermis. El paciente ha sido gordito y se forman pliegues dentro de ellas. Entonces, a veces, como tenemos pliegues, la zona, el sudor y la formación de sal alrededor hace que el paciente le ocasione prurito. Ese prurito va a ocasionar el rascado intenso. Entonces, ¿qué va a hacer? Un engrosamiento a nivel de estas zonas de los pliegues. Eso se llama liquenificación. Muy bien, dentro de las lesiones que ya hemos visto las lesiones primarias, hemos visto las lesiones secundarias. Vamos a ver ahora los anexos y para ello tenemos dos anexos. Vamos a ver el pelo y vamos a ver la uña. Dentro del pelo vamos a ver que es una formación dentro del folículo piloso que se va a formar a nivel de la epidermis y dentro de las características vamos a ver muchos tipos, ¿no? Vamos a ver el cabello, la formación que se forma alrededor de la cabeza. Este cabello que les vamos a ver características y dentro de las características lo primero que vemos es el color.
el color. Segundo, la implantación, y eso lo vamos a observar cuando acercamos nuestros deditos en formas de pinzas dentro del mismo cabello, y vamos a valorar si nos queda un poco de cabello en la mano. Porque hay pacientes que vienen y nos dicen, doctora, pierdo mechones de cabello. Lo normal es que perdamos entre 60 y 90 cabellos por día. Pero si ya el paciente me dice, doctora, pierdo mechones, ya eso no es normal. Entonces tengo que ver la implantación. Muchas de las enfermedades inmunológicas o oncológicas hacen mi pérdida más rápido de cabellos. Ahora, eso es con respecto al cabello, pero nosotros, además de ello, también vamos a tener otras zonas donde nos sale pelo. Y vamos a tener, por ejemplo, a nivel corporal, a nivel de los brazos, de los miembros inferiores, que es propio. En algunos pacientes la genética hace que estos sean más grandes, más frondosos, sean más oscuros, y que va a ocasionar que en el paciente sea normal de acuerdo a su genética. Pero es muy diferente si me dicen, viene un paciente donde me dice, doctora, no tengo nada de vello, y dentro de mi familia la gran mayoría, dentro de la genética que tengo, sí tienen vello. Entonces, pueden haber algunas enfermedades como el hipertiroidismo, por ejemplo, que hace de que yo tenga gran cantidad de pérdida de cabello. Algunas enfermedades que van a ocasionar, lupus va a ocasionarme también pérdida de cabello. Vamos a ver también dentro de ellas las cejas, vamos a ver, y por lo general dentro del paciente femenino no deberíamos tener barba, no deberíamos tener bigote. Bueno, cuando apreciamos en esta paciente, la foto es una paciente femenina que al tener alteraciones a nivel del vello, vamos a hablar de hirsutismo. Es todo lo contrario, es el exceso de vello que va a crecer en una paciente femenina, que esto es ya por un tema hormonal. O lo contrario, nada de cabello, vamos a ver la alopecia, la calvicie o la alopecia. Y dentro de las alopecias vamos a ver la alopecia areata parchata, como parches que los vamos a ver, y vamos a ver la alopecia androgénica, que por lo general es, doctora, y que la mayoría de pacientes se me cae mucho el cabello, pero esta no es por parches, va a tener ciertos sectores lineales que van a apreciarse con pérdida de cabello, las famosas alopecias androgénicas. Dentro de las faneras también vamos a ver las uñas, y dentro de las uñas vamos a observar que las uñas son pequeñas láminas de queratina. Estas tengo que ver la forma. Nosotros, dentro de las formas que vamos a tener, va a apreciarse ligera convexidad dentro de ellas, ¿no? Dentro del aspecto tienen que estar rosadas, que me indican que tengo adecuado flujo capilar y que llegan los glóbulos rojos, y que me indican que tiene esa coloración rosada y que me la brinda la hemoglobina. Resistencia, los pacientes, muchos de ellos les van a decir, se me rompen las uñas. Hay muchas enfermedades junto con ellas, las anemias ferropénicas, que hacen que estas sean más frágiles, y hay enfermedades de exposición a metales, enfermedades inmunológicas, que hacen que esa resistencia se ocasionen desprendimientos o que se puedan romper más rápido, ¿no? El color rosado que ya le dije, y el crecimiento adecuado que se pueda dar. Pacientes que les van a decir, doctor, no me crecen las uñas, he tratado por muchos medios, y muchas de estas pueden ser por enfermedades sistémicas, inmunológicas, oncológicas, que evite este crecimiento. Acá les muestro dentro de la foto algunas partes de las uñas. Como vemos, acá tenemos un pliegue proximal. La zona más separada, la zona que se va hacia afuera, es la parte distal. Vamos a ver la cutícula, que es la que permite el crecimiento de la uña. Cada vez que se rompe una uña, la cutícula es la que va a permitir, la cutícula y la lúnula es la que va a permitir el crecimiento de las uñas. Vamos a ver la placa unguial como tal, que estas van a permitir tener la resistencia adecuada
y dentro de ellas la uña que me va a dar esa coloración normal. Nosotros tenemos, cuando examinamos a los pacientes y observamos el contorno, la forma de la uña, también tenemos que valorar el llenado capilar, haciendo ligera presión a la uña y observar, contar hasta 2, 1, 2. Debería regresar rápidamente el color. Si yo tengo una demora en el momento para que regrese el color rosado que debería tener mi uña, ya no estoy hablando del llenado capilar es rápido, demora. Este paciente puede tener anemia, el paciente puede tener algún tipo de enfermedad, puede estar en shock, el paciente está con frialdad distal y las uñas están pálidas, la coloración es pálida, el paciente puede estar en shock. Entonces, verificar siempre junto o relacionarla junto con lo que el paciente pueda tener. Muchos defectos dentro de las uñas está junto con enfermedades sistémicas. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos hablado de las uñas. Estas son, vamos a ver, las láminas distales. Esta es la parte distal y esta es la parte proximal de las uñas. Hablamos de onicolisis cuando el daño se da a nivel distal, como verán en esta uña. Esta es la onicolisis, el desprendimiento distal de las uñas. Pero así como hay desprendimiento distal, también tenemos desprendimiento proximal. Proximal, que es de donde empiezan a hacer la uñita, hablamos de onicomadesis. Hablamos de platoniquia, esa uña plana, o coiloniquia, cuando ya esas uñas se van como si fueran en cuchara. Esas uñas, la parte distal ya se va haciendo más larguita, media cóncava. Hablamos de coiloniquia o uñas en cuchara. O onicomicosis, que es algo muy frecuente en la mayoría de pacientes, que producen una destrucción a nivel de las uñas. Vamos a ver las uñas en vidrio de reloj y acá les hablo de la convexidad. Acá tienen mayor convexidad, más de 160 grados. Estas uñas en vidrios de reloj que van acompañados con las acropaquias que me indican que hay una hipoxia tisular crónica, que es una hipoxia tisular crónica, que tengo de manera crónica disminución en el oxígeno. Entonces, ¿qué se va adaptando? Se va adaptando estas uñas y estos deditos. Por eso es que cuando vemos pacientes que vienen dentro de las alturas, vamos a ver que ellos hacen una hipoxia tisular crónica y siempre veamos las manitos, las famosas acropaquias, donde el dedito está más hinchado y las uñas están más convexas. La onicofagia. La onicofagia, que esto es producido por nosotros, ¿no? Cuando nos comemos las uñas, acá vamos a ver que los rebordes, las zonas distales están destruidas, pero destruidas por nuestros dientes. Como cuando les dicen, vamos a tomarle un examen, la mayoría y la ansiedad, la onicofagia. La onicorexis vienen a ser uñas frágiles y partidas. Estas se pueden dar, o muchas de ellas se dan por enfermedades, como por ejemplo estas enfermedades sistémicas o inmunes. Lupus, por ejemplo, lupus eritematoso, donde las uñas son más frágiles y tienen ruptura, o pacientes que tienen exposición con las manos, por ejemplo, el detergente que están todo el tiempo, ahí pues las uñas se vuelven más frágiles. Siempre hay una condición para que pueda ocurrir la onicorexis. Y los famosos surcos transversales de BAU que se pueden formar, por ejemplo, en mano, pie, boca, que se forman estos famosos surcos de BAU. Con respecto al tamaño y al número, también hay alteraciones. Por ejemplo, en el número, y acá hablamos de la cantidad de uñas que se puedan presentar. La noniquia es que nunca tuve uña al momento del nacimiento.
o que la puedo haber perdido de manera traumática. Se llama A. A es sin. Anonychia, sin uña. La poilonychia es poco frecuente, pero que me salgan 2 uñas en un solo dedo. Eso se llama poilonychia, que tenga 2 o más uñas en un solo dedo. Pero así como tengo alteraciones en el número, también tengo alteraciones en el tamaño. Y dentro del tamaño vamos a ver las uñas chiquitas, las famosas microniquias, son uñas muy pequeñitas. O las macroniquias, son las uñas más grandes. O las uñas onicoatróficas, que se pueden ser de manera congénita o adquirida, donde las uñas están destruidas. Hablemos ahora rápidamente del tejido celular subcutáneo. Y dentro del tejido celular subcutáneo cumple principalmente 2 funciones, hasta 3 inclusive. La función de protección, porque si vemos o hemos hablado, la piel es la parte externa, la parte que cubre nuestro cuerpo, pero debajo de ella tenemos al tejido celular subcutáneo. Permite proteger o al menos ser una almohadilla dentro de nuestro organismo. Es termorreguladora porque nos da también ese calor corporal que debemos tener, ¿no? Y en la parte metabólica, porque estas van a permitir estar formadas por grasas que van a ser parte del catabolismo o algunas reacciones químicas. Bueno, dentro de ellas, dentro del tejido celular subcutáneo, vamos a hablar de 2 casos patológicos. El tener mucho tejido celular subcutáneo, que es la obesidad, o tener muy poquito, que es la delgadez, ¿no? Pero vamos a tener las zonas que están localizadas. Y cuando vemos, acá vemos este gráfico, vamos a ver la piel y debajo de la piel, epidermis, la dermis, vemos el tejido celular subcutáneo. Vamos a ver que puede estar alterado. ¿Y cómo? Hablemos de la famosa celulitis. Y la celulitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo dentro de ellas, ¿no? Que puede ser por un organismo, un traumatismo que puede ocasionar. Entonces, inflama toda esta cubierta del tejido celular subcutáneo. Y vamos a hablar dentro de esta celulitis, si esta celulitis es localizada solo en un sitio, porque la celulitis cuando se inflama abarca varias zonas de nuestro cuerpo, ya puede ser un poco más extensa, ahí la llamo celulitis. Pero cuando es más localizada en un solo sitio y afecta, ahí la llamo flemón. Es una inflamación que está localizada en una parte del cuerpo. Celulitis es más extensa y coge una lesión en una zona de nuestro cuerpo. En cambio, el acceso ya es una colección líquida, es un contenido que no solamente es inflamación, sino también una infección, porque voy a tener un contenido, una colección líquida que puede ser purulenta, ¿no? Y acá vamos a ver también la enfisema. Así como tengo un contenido, una inflamación, un contenido purulento, también puedo tener aire dentro de este tejido celular subcutáneo. Y vamos a encontrar el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo se va a caracterizar porque al momento de palpar el paciente es como si tocara, hay una especie de cubierta que a veces tienen algunos productos, ¿ya? Que es como si se sonara canchitas, que tienen como unas burbujitas. Lo mismo se siente al momento de palpar, porque es aire dentro del tejido celular subcutáneo, los famosos enfisemas subcutáneos. Y el edema no es más que el contenido de líquido dentro del celular subcutáneo. Entonces, el edema va a permitir de que el paciente pueda aumentar el volumen. Por lo general se producen en los miembros inferiores y es ascendente y es progresivo. Hablemos sobre la mama, ¿no? Dentro de la mama vamos a ver que la mama es un tejido glandular y fibroso.
se va a caracterizar porque la mama también está cubierto por tejido graso y la zona mamaria como tal, que está formado por los conductos galactóforos, está formado por los lobulillos, ¿no? Que todos esos van a desembocar a nivel de la areola del pezón. En las mujeres, por lo general, predomina la grasa, ¿no? Pero sabemos que esta con el tiempo se va a atrofiar y estas van a ser reemplazadas por la grasa. Cuando nosotros hablamos de mama y dentro de la historia que vamos a hacer, es importante en la anamnesis preguntar un historial de cáncer. Nosotras las mujeres tenemos esa predisposición, tanto genética como exponencial. ¿Por qué? Porque solamente el hecho ya de tener una predisposición dentro de familiar, papá o mamá, ya me hace predispuesta a que pueda tener un cáncer de mama. Preguntamos padres, abuelos, hermanos, dentro de ellos si había una historia familiar de cáncer. En este cuadrito, por ejemplo, nosotros las mujeres pasamos por 5 estadios. El estadio 1 al estadio 5, donde vamos a observar que acá, desde que iniciamos ya antes de la primera menarquía, vamos a presentar cambios. Acá, por ejemplo, va a estar la mama, es la mama infantil hasta el estadio 5, donde ya vamos a ver que la areola y pezón ya está identificada, hay una elevación y ya tenemos un contorno de mama. ¿Qué más vamos a preguntar? Además de la historia familiar, historias ginecológicas. Las historias ginecológicas, porque muchas de ellas van con el tema de la mama. La etapa sexual, que también es importante, cómo es nuestro patrón menstrual, nuestra menarquía, qué edad fue, ¿no? A qué edad la mujer menstruó por primera vez, la menopausia, y dentro de ellos si el paciente toma o no hormonas, que son algunas suplementarias para cada etapa de la vida. Eso es importante para preguntarle. Y cuando nosotros hablamos de mama, definitivamente no podemos dejar de hablar de cómo podemos realizar el examen dentro de ellas. Y vamos a ver que, si bien es cierto, esta es la mama viene acompañada con una cadena de ganglios y una zona que viene desde la zona axilar hasta antes del ombligo, que es la línea mamaria. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de esta línea mamaria se pueden formar pezones accesorios, que muchas veces cuando el paciente o la paciente mujer se embaraza, después del parto, con esos pezones accesorios salen leche. Entonces sí es importante revisar al paciente toda la zona, desde la zona axilar hasta la zona que es lineal, hasta la zona antes del ombligo. En la mama tenemos que ver 4 cuadrantes, los superiores y los inferiores, pero estos superiores se dividen en superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno. Revisar no solamente el cuadrante de la mama. Nosotros empezamos con la inspección, la hacemos sentada y echada. Y siempre, si la hacemos sola, tenemos que mirarnos al espejo para poder observar si hay alguna lesión a simple vista. Luego la tenemos que palpar y la palpamos desde la zona axilar y luego vamos viendo los cuadrantes. Nunca nos olvidemos de la zona del pezón porque hay que ver si hay secreción. Si hay secreción chocolatada, si tengo historial de cáncer, hay que valorarla. ¿Por qué? Porque estos cambios, o si está la piel de naranja, ya tenemos que observar y tenemos ya que ir viendo que este paciente ya tiene algunos síntomas, algunos signos que me dicen que puede tener cáncer de mama. Entonces sí es importante valorarlo. Ojo, así como hay cáncer de mama en la mujer, también valorar en el varón la ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? Son mamas en el paciente. Por lo general, la zona mamaria del paciente es plana, no tiene la glándula, pero en algunos pacientes pueden tener una mama. Estas por lo general son unilaterales, muy raro bilaterales igual, se valora y se hace un estudio de la misma manera.
para evitar que haya cáncer. Ya me falta poquito. ¿Qué vamos a ver? Las vitaminas. Y dentro de estas vitaminas vamos a ver dos tipos, las liposolubles y las hidrosolubles. Liposolubles A, D, E, K. Hidrosolubles, todo el complejo B y la vitamina C. Y acá vamos a ver vitamina A, D, E y K, que son las vitaminas liposolubles. Estas van a permitirse caracterizar, cada una tiene su función. Por ejemplo, la vitamina A es antioxidante. ¿Por qué se caracteriza? Porque permite aumentar la fuerza de tensión en la herida, mejora el epitelio, ¿ya? ¿Y dónde las tenemos? En alimentos común que tenemos todos en casa, zanahoria, huevos, mantequilla, tomates, por ejemplo, pero ¿qué ocasiona un déficit? Y cuando hablo de déficit, hablo de un déficit donde el paciente me diga, doctora, yo no como nada de huevos ni mantequilla, yo sigo un preparado. Muchos de los pacientes en esta era nos vienen con déficit o avitaminosis, con lesiones. ¿Qué nos va a producir los casos de déficit? Seroftalmia, alteración en la visión, nos va a producir que esas heridas no puedan cerrarse, problemas reproductivos. Muchos de los pacientes buscan por largo tiempo tener hijos y cuando empezamos a hacer los exámenes dentro de ellos pedimos algunas vitaminas y vemos que estas están muy bajas y una de ellas es la vitamina A. Hay disminución en la síntesis de colágeno, por ejemplo. En la D, el calcio. D es sinónimo del calcio. Y estas las vamos a ver mucho en el queso, huevo, mantequilla. Su déficit, raquitismo o inclusive en los casos de hipocalcemias severas que vamos a ver en el paciente, alteraciones óseas que vamos a ver en el paciente. En la E, la característica que tiene que es la mejor antioxidante dentro de todas las vitaminas y van a ayudar, por supuesto, con la vitamina K. Permite a que yo tenga una mejor cierre a nivel de la herida. Los problemas vasculares permiten mejorarla, es antiinflamatorio, permiten la formación de glóbulos rojos. Es muy completa esta vitamina y los casos de déficit produce alteraciones a nivel del hemograma como reticulocitos, que estas se alteran, las plaquetas bajan, hay fallos reproductivos también en el paciente. Y estas las vamos a tener, por ejemplo, en algunas verduras como son la coliflor, el huevo, la carne, que es importante. Y la vitamina K encargada de la hemostasia. Dentro de la vitamina K, todo lo verde, manzanas, peras, brócolis, apio, todas ellas van a permitir ser ayudan dentro de la coagulación. Y definitivamente el déficit, la hemorragia. Y las hidrosolubles que tenemos a todas de las vitaminas B y tenemos la C. Estas en la C van a permitir también ser un antioxidante y todas las B son cofactores y coenzimas, que significa que ayudan para producir o son parte de la ayuda para la síntesis de proteínas, combaten las infecciones y permiten catalizar algunas reacciones dentro de las células para permitir mejor los efectos en el ADN y la síntesis de proteínas. En la C, el déficit, por supuesto, las más conocidas van a ser el problema en las heridas, va a ser la piel, la fragilidad capilar a nivel de los dientes también va a afectar, hay inflamación, hay dolores articulares. Y dentro de las vitaminas B, la B1, el famoso síndrome de Wernicke en los pacientes alcohólicos. La B2, lesiones bucales que va a producir las queratitis, las queilosis. La vitamina B3, las dermatitis, alteraciones en la piel. La B5, el paciente está constantemente con diarreas. Y para acabar, vamos a ver de la B6 a la B12, la B6, la que permite tener o tiene alteración a nivel de la dermatitis, hay dermatitis, lesiones en piel, alteración en la lengua, las glositis.
Depresión. A veces nos preguntamos mucho por qué el paciente está depresivo. Dosamos vitamina B6 y está por los suelos. La B7 que permite la glositis, que es una inflamación a nivel de la lengua. Hay trastornos psiquiátricos, hay depresiones mentales, caída de cabello. La B9, diarreas, hay úlceras a nivel del estómago, hay retraso en el crecimiento y una de las más importantes, las B12, que producen anemias megaloblásticas. El paciente cansado, el paciente que tiene mareos, dificultad en la caminata, ataxia, esto es parte de la vitamina B12. Entonces, son importantes porque actúan como cofactores y actúan también dentro de la síntesis del ADN celular para que el resto de células puedan continuar con sus funciones. Listo, chicos, con esto termino. Yo les agradezco si hay alguna pregunta. Si no, para que puedan pasar con la doctora